¿Qué les parece si empezamos a ordenarnos, ahora que entendemos cómo deberíamos de estar gestionando una entrevista antes de empezar a proponer soluciones en términos de respetar el proceso? Y el proceso, ¿qué nos decía? Nos decía, primero conozca. Obviamente, anterior a eso, primero prospecte, hágase visible. Pero ya lo logramos. Entonces, de ese volumen de personas que requieren algún servicio y que sienten cierta afinidad por lo que nosotros hacemos, entramos ahora en el tema del conocer. Esta es la parte posiblemente más importante de todo el proceso y los puristas, que son varios autores con relación a la defensa de este método, indican lo siguiente. Si usted hace muy bien esta parte, es muy probable que por la propia decantación del proceso ni siquiera tenga que esforzarse demasiado en el cierre de la venta, porque usted va a tener argumentos tan sólidos y tan customizados o personalizados de solución que la persona lo que va a escuchar es exactamente lo que requiere visualizar para ya alcanzar sus metas. Entonces, recurríamos al embudo. El embudo tiene algunas preguntas que impactan, como dijimos recién, en los aspectos un poco más racionales. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros entramos, sobre todo con un individuo que todavía no tiene el 100% de confianza en nosotros, para luego ahondar en preguntas que son más de índole emocional, despertar lo que llamamos un call to action, es decir, esa emoción que me hace generar en ese momento un ímpetu de compra y a partir de ahí entonces no pensar tanto y tomar la acción. Decíamos entonces que teníamos algunas preguntas de tipo racional en el córtex prefrontal, otras hacia el sistema límbico y obviamente envuelto en un contexto comunicacional sensorialmente irresistible. Pero ahora sí, ¿por qué definimos la primera parte del embudo como motivos superficiales? Déjame hacerte una pregunta. Vos y yo posiblemente no nos conozcamos en el mundo real. Entonces, cuando yo te pregunto, quizás en una videoconferencia o una llamada telefónica, contame, ¿cuáles son tus metas? Esa ausencia de confianza, esa ausencia de no haber trabajado todavía, me lleva a que tu respuesta sea lo que se define como una respuesta de protección, una respuesta superficial. Entonces te invito a entender que lo primero que vamos a recibir no es la verdad, no es el core, no es esa parte interna del embudo o esa parte profunda del iceberg que mencionábamos recién, sino que es algo como, te digo lo que necesito, pero tampoco tengo muy claro yo qué necesito. Para luego ir entrando entonces, ahora sí, a taladrar el iceberg y llegar a la parte fundamental, y es, voy a darte la certeza de que entendí claramente qué es lo que necesitas y gracias a que eso sucedió, ahora voy a darte una certeza aún más poderosa de sé cómo revertir tu situación. Puedo darte datos concretos y un montón de estrategias, cosa que viene más adelante. Entonces, ¿cuál crees que puede ser una de las primeras preguntas como para iniciar este concepto del embudo del dolor? La más obvia, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son tus metas este año? ¿Qué esperas que el acondicionamiento físico, la nutrición o la terapia cambie en tu vida? El enunciado tiene que ser tropicalizado al lugar donde me estés escuchando. 1. Y 2, en la forma en la que vos te sientas cómoda o cómodo como profesional del movimiento y la salud y no necesariamente simular lo que yo te estoy poniendo acá. Pero de alguna manera u otra tenemos que entrar siempre en la primera pregunta como ¿cuál es tu meta o cuáles son tus metas? Lo que viene a continuación es la parte más sensible, porque vos y yo sabemos que frente a la ausencia de confianza, ¿qué crees que un individuo inserto de pronto en una institución como un centro de acondicionamiento físico, un box de entrenamiento funcional, un estudio boutique o directamente en su casa, siendo tú quien lo visita, te va a contestar refiriendo motivos superficiales? La palabra es una sola y empieza con S, salud. Quiero entrenar para mejorar mi salud, te va a decir un grueso de la población. Cuando en realidad la razón más genuina subyace específicamente a ese concepto. Entonces, hay algunas estrategias que nosotros necesitamos pulir y trabajar como profesionales de la salud cuando lo que queremos es tener más éxito en el impacto emocional. Ahí te van algunas. Entiendo, Jorge, que tu objetivo más importante es la salud y me parece alucinante. ¿Qué aspecto específico de tu salud es el que te gustaría revertir? Y ahí es donde empieza a decantarse una suerte como de lenguaje corporal, de otras respuestas intermedias, donde por ejemplo muchos te van a decir, bueno, con salud me refiero a estar en mi peso. Ah, fantástico. Y es a partir de ahí donde uno escucha
y hace resonancia, es decir, no tengas preguntas ya resorteadas previamente, sino comunícate con el individuo, es donde empezamos a indagar realmente si es salud lo que está buscando o es algo que está más allá de la salud. Desafortunadamente, en mis 18 o 20 años de experiencia en este rubro, vemos entrenadores que esta es la única pregunta que hacen antes de vomitar una serie de soluciones para un problema que todavía no terminan de entender. Están lejísimos todavía de entender cuál es el dolor. Recordemos, esa distancia emocional entre lo que tengo y lo que quiero. Por lo tanto, la invitación es a profundizar a partir de la pregunta número 1 con relación a qué aspecto específico de tu salud te gustaría mejorar. ¿Qué entendés por salud? Sería otra pregunta importante. Entiendo que la salud para ti es importante. ¿Es importante para alguien más dentro de tu comunidad? Y ahí es donde te vas a dar cuenta, por ejemplo, que un cardiópata tiene un interés genuino en su salud, porque su propia vida y posiblemente un efecto colateral en su tejido social depende específicamente de eso. Entonces ahí el motivo salud no es un motivo superficial, es un motivo genuino. Estamos en el advenimiento de una era pandémica donde es muy probable que la gente haya diversificado un poco sus objetivos, por ejemplo, estéticos, que son los predominantes, o deportivos recreativos, que también son secundarios, por un genuino interés en mejorar su sistema inmune, en recuperar una salud perdida, porque el síndrome post-COVID, por ejemplo, puede haber dejado secuelas importantes. Entonces tenemos que realmente asegurarnos que la meta o expectativa inicial realmente coincide con el argumento. Previo al COVID, la gente por lo general te decía mejorar mi condición física, sentirme mejor, estar más sano. Y cuando uno preguntaba, bueno, definí en tus propias palabras, Jorge, ¿qué es estar más sano? Nos empezábamos a dar cuenta que más sano para Jorge significaba perder grasa. Y cuando yo le decía, ¿y cuál es el objetivo último de perder grasa? ¿Qué te gustaría que cambiara en tu vida si perdés grasa? Nos dábamos cuenta que más bien estaban refiriendo una necesidad de cambio estético solapada bajo un manto de lo que necesito es salud. ¿Y por qué es importante? Llevo varios minutos insistiendo en esto. Porque como entrenador o entrenadora estoy plenamente seguro que tenés argumentos muy válidos de tu conocimiento técnico, duro, profesional, con relación a qué beneficios genera el ejercicio, por ejemplo, en la hipertensión, en la diabetes, en la fibromialgia, en el cáncer. Sin embargo, hablar de eso en un individuo que utilizó una palabra salud para simplemente decir no te conozco, por lo tanto no me animo a decirte que por vanidad lo que busco es un cambio dramático estético, puede llevarnos a proporcionar información muy técnica que no es decodificada positivamente con alguien más y a lo último lo único que quería era perder peso, ganar un poquito más de tejido muscular, tener un poquito más una silueta con hipertrofia, quizás en piernas, diría una chica. Entonces acá es donde realmente nos tenemos que poner como muy finos para entender. ¿Se trata de una razón importante que lo motiva a entrenar? O peor aún, segundo caso, tenemos varias metas o expectativas. Y ahí es donde se abre otro abanico de posibilidades donde uno tiene que desarrollar una habilidad casi sobrenatural, diría yo, por cómo está la sociedad moderna con esta ceguera, ¿no?, de comunicación, para decir, entiendo que la salud entonces es importante, tenés antecedentes de diabetes en casa, tus últimos estudios no han salido muy alentadores, pero vamos a suponer que ese elemento ya lo tenemos analizado. ¿Hay alguna otra segunda meta que te gustaría explorar? Y ahí es donde de pronto puede salir un foco de atención en una sola, por ejemplo, una chica que se va a casar, es el sueño de su vida, ya tiene comprado el vestido, pero desafortunadamente no entra en el vestido. Entonces te dice, me importa poco la diabetes, me importa poco la hipertensión, yo lo que quiero como única meta es meterme adentro de ese vestido y me quedan 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, una semana para lograrlo. Entonces claramente ves que se trata de un solo objetivo, no de múltiples objetivos. Y a partir de ahí entonces sí, direccionaremos nuestros esfuerzos de convencimiento basado en la emoción que el logro de ese objetivo va a generar en él o en ella y cómo esto realmente potencia una venta que es a prueba de balas. Así que la primera conclusión importante que sacamos con relación a cuál es tu meta o expectativa es que puede ser expectativa o expectativas. Y lo importante es llegar finalmente a este tercer paso. Jorge, déjame ver si entendí bien. Una de tus metas es lograr tener una tensión arterial mucho más estable, porque últimamente has estado un poco irregular y eso no te hace sentir cómodo. La segunda meta es que querés disminuir el porcentaje de grasa, porque a partir de que te casaste referís
de que has estado incrementando tu peso y ahora con este tema del teletrabajo todavía aún más, y que te encantaría volver a jugar fútbol con tus amigos porque definitivamente era algo que te hacía bien y que desafortunadamente lo dejaste de hacer. ¿Entendí bien? Y la persona te confirma que sí, lo cual es importante, un feedback resonante. Entonces ahora te pido, Jorge, que priorices cuál de las tres colocarías primero. Usted y yo, técnicamente, sabemos que sin salud no hay deporte. Y que de qué me sirve estar estéticamente sano si de pronto mi hipertensión puede llevarme a un infarto. Eso técnicamente tiene altísimo valor en un congreso de ciencia aplicada al ejercicio, pero tiene un mínimo valor en el campo profesional cuando uno lo que define es específicamente cerrar un contrato con una persona para luego tener la oportunidad de, aportando información, experiencia y cambio, hacerle entender que está todo bien con la estética, pero necesitamos regularizar sus niveles de tensión arterial para entonces ser más agresivos en el entrenamiento estético y, por supuesto, el rendimiento deportivo llegará e incrementará de la mano de tener una mejor condición. En pocas palabras, lo científicamente correcto no es rentable en muchísimos casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Supeditar nuestra experiencia a los objetivos y prioridades que cada uno de los prospectos nos están refiriendo. Y esto es un elemento que por lo general, para quienes venimos de una formación académica muy dura, donde esto nunca ha sido puesto sobre el tapete, cuesta mucho aceptar. Y no solamente aceptarlo, cuesta mucho como decir, no, pero lo correcto es que primero pase esto y luego lo otro. Eso es lo correcto, muchas veces comercialmente inviable. Entonces, ¿de qué te sirve tener la verdad absoluta y lo correcto si no tenés clientes a quienes puedas aplicar esos métodos en un futuro y que de alguna manera tu conocimiento transforme vidas? Así que estamos en la primera etapa, todavía no se enciende ningún tipo de sinapsis en la parte emocional, porque estás haciendo preguntas que son, repito, hacia el neocórtex y del neocórtex, del córtex prefrontal, y fundamentalmente con características de motivos superficiales. La pregunta es, Jorge, llevas más o menos unos 10 minutos hablándonos de la pregunta número 1. ¿Vos creés que mi gente tiene tiempo para responder esto en 10 minutos? Esto básicamente es un tutorial. En gente entrenada, esto básicamente se resuelve en aproximadamente unos 90 segundos, pero requerís entrenamiento para poder saber cómo contestar a preguntas intermedias que vos mismo vas haciendo o cómo contestar sin necesidad de tener que andar memorizando, sino más bien hacer de este proceso un proceso orgánico que surja de una forma espontánea y natural. Indudablemente, esta certificación te va a dar herramientas, pero la práctica es lo que realmente de excelencia transforma al ejecutante en un verdadero maestro. Así que te invito a que puedas practicar en tu tejido social, en tu comunidad, haciendo prácticas de pronto en tu casa, solo de la pregunta número 1 y de las subpreguntas que podrías sacar del 1, como por ejemplo, ¿qué importancia tiene para ti? De estas 5 metas, ¿cuál pondrías primero y en qué tiempo? Y un sinfín de otras preguntas más que nos puedan ayudar. ¿Vamos bien? Sigue avanzando el embudo y de una boca genérica, donde hago preguntas superficiales, nos empezamos a concentrar un poco más en otro tipo de preguntas, como por ejemplo esta que viene a continuación. Entiendo que en este momento tu peso no es el peso que estabas esperando. Entiendo que definitivamente algo en tu vida ha cambiado y has ganado peso rápidamente. La pregunta es, ¿el hecho de hoy tener sobrepeso, ¿bien?, o tener obesidad, si la persona refiere que ya fue diagnosticado con este tipo de clasificación, cómo limita tu vida? ¿En qué te limita? ¿Dónde esto para vos se establece como un obstáculo? Esta segunda pregunta, que no es la segunda, sino la segunda en relación a la estructura, en el medio pudiesen haber tantas preguntas como el tiempo y la intencionalidad del individuo te permita sondear que vas bien, es clave para entender qué tanto duele el sobrepeso o si simplemente es un argumento más como para decir por qué viniste al gimnasio. Cuanto más me entere de las limitantes en su vida cotidiana que el sobrepeso, la hipertensión, la sarcopenia, es decir, un individuo que está lavado muscularmente y que se ve estéticamente y no se gusta, o que metabólicamente no adquiere un buen perfil, es fundamental para el paso siguiente, que tiene que ver ya con llegar a la emoción, pero tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de situaciones negativas que esto acarrea en su vida. Entonces,
El 88% de la población, como decíamos minutos atrás, busca cuando se inserta en un centro de acondicionamiento físico objetivos que son de alguna manera u otra extremadamente predecibles. En Estados Unidos, en Latinoamérica en particular, la pandemia del sobrepeso ya estaba instalada aquí hace más de 20 años. Por lo tanto, no es de extrañarse que la respuesta conjunta sea perder peso. Fantástico. Existe una gran cantidad de análisis, como por ejemplo, ¿dónde sentís que se te está acumulando un poco más de grasa? Son preguntas más que obvias, Jorge. Sabemos que a los hombres se les acumula más en la zona abdominal y a las mujeres más en la zona glúteo-femoral. Yo sé que son obvias, pero lo que necesito es que la persona verbalice la respuesta, porque al verbalizarla ya está internalizando la respuesta y está ordenando un montón de ideas en gente que sobre todo no sabe ni por qué quiere entrenar. Una vez que eso está logrado y que la prioridad fue sobrepeso o bajar de grasa, etc., la pregunta clave es, ¿en qué te molesta o en qué te limita ser una persona que tiene más tejido adiposo? Es muy raro que alguien te diga, porque el tejido adiposo en exceso es sumamente tóxico. Se habla de una adipotoxicidad. Salvo que estés hablando con un endocrinólogo, no creo que esa sea la justificación más importante. La mayor parte refiere el problema del sobrepeso asociado a dos grandes problemas. Uno, no me gusto cómo me veo. O no le gusta a alguien que a mí sí me gusta cómo me veo, lo cual muchas veces el input no es interno, sino que esa motivación viene por afuera, ¿no? Sobre todo cuando alguien muy cercano a vos te dice, Jorge, creo que ya es momento de que suave con los postres y empieces a moverte. Y la otra tiene que ver específicamente con un concepto de salud real. Yo tengo oportunidad, por ejemplo, de hacer muchas de estas charlas en foros abiertos, y una de las principales consideraciones o perfilamiento de gente que me pregunta qué hace, es gente adulta que adicional el sobrepeso ya le generó, por ejemplo, estrés articular. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, señora, pero coménteme, usted me dice que tiene 60 años, que tiene sobrepeso, ¿en qué le molesta o en qué le limita el sobrepeso? Que hasta parece inclusive una pregunta hasta ácida, medio sarcástica, ¿no? Pero vos sabés que lo que querés es que formule una respuesta y que arme esa información. Y una de las respuestas puede haber, ya no puedo moverme. Ya la casa de 2 plantas en la que vivo me está quedando muy difícil de sobrellevar. Ya no puedo jugar con mis nietos. Ya, por ejemplo, estoy tomando más fármacos de los que quiero y creo que mis otros órganos se están dañando. Es decir, lo importante es entender ese exceso de peso, ese exceso de tensión arterial, esa falta de músculo, esa falta de condición física, cómo está afectando tu vida. Esa es la clave. Y a veces se lo tenés que preguntar de una manera, a veces se lo tenés que preguntar de otra, pero lo importante es entender que hay una afectación. Y si esa afectación, por ejemplo, es de índole familiar, yo te diría que utilices más preguntas intermedias, como por ejemplo, entiendo, señora, que su capacidad de movimiento está limitada por el peso que usted tiene. La pregunta es, ¿y eso en qué le afecta? Y resuena la palabra, por ejemplo, nietos, que es una palabra extremadamente poderosa en un adulto mayor. O resuena la palabra, por ejemplo, salud articular en una persona que juega un deporte y que requiere que su rodilla funcione bien para poder seguir siendo invitado a jugar fútbol recreacional con sus amigos un viernes a la tarde. Es ahí realmente donde te pido que prestes como particular atención, porque es donde te pensás acercar de la fisiología al tejido social del individuo y cómo su vida de alguna manera u otra está siendo afectada por algo que definitivamente nosotros tenemos capacidad, en la mayoría de los casos, de poder revertir. Pero que si nosotros no hacemos nada al respecto, posiblemente su vida, y no solamente la fisiológica, sino otro tipo de aspectos, suelen ser bastante castigados. Ahí es donde realmente nos empezamos a acercar a lo que conocemos como el dolor, pero no el dolor físico, el dolor de rodillas, sino el dolor emocional. Y una vez que tocas el dolor emocional, encendés un botón que se llama llamado a la acción, el famoso call to action. Pero la persona que no te conoce viene fría en sus estructuras límbicas, tiene mucha actividad bioeléctrica en querer saber lo que inicialmente nos preguntan, ¿cuánto cuesta? Si vos contestás el cuánto cuesta en esta parte del proceso o embudo, está frito. Porque definitivamente la gente lo que necesita es calentar las áreas, ¿no?, emocionales, para que cuando yo sí te suelte el cuánto cuesta, entonces te tenga en un contexto emocional diferente, que es el contexto emocional en el que la mayoría de nosotros compramos algo
que asignamos un valor propio diferente al valor de tu pareja, por ejemplo, o de tus padres, o de tu hijo, que dice, ¿por qué gastaste en eso? Ellos no sienten igual que uno. Por eso nosotros solo podemos justificar por qué invertimos lo que invertimos en algo que para otros tienen otro valor. La pregunta es, ¿tu servicio tiene valor? Para asignarle un verdadero valor, tenés que encontrar cómo tu servicio pudiese cambiar la vida para bien del individuo que, en breves minutos, va a firmar un contrato que le permite tu interacción para mejoramiento de la vida. Así que vamos a repasar un poquito. El embudo del dolor tiene que ver con el conocer al cliente. Esto va mucho antes de que vos puedas soltar piezas de información con relación a este método es muy bueno, mi experiencia dice, si usted viene 3 veces por semana, cuando a vos te toca hablar, es en la etapa siguiente. Esto es una etapa previa, es de qué voy a hablar, requiere conocer al cliente. Utilizamos la técnica del embudo, que tiene diferentes etapas y hasta el momento hemos visto únicamente 2 etapas. La primera, después de algunas preguntas rompehielo, como por ejemplo, ¿cómo diste conmigo? ¿Quién te refirió conmigo? ¿Cómo me encontraste? Por ejemplo, entramos en cuáles son tus expectativas, cuáles son tus metas, qué te gustaría lograr. Múltiples preguntas complementan, ya lo has logrado antes, con qué resultado, en cuánto tiempo te gustaría lograrlo, cuándo crees vos o cuánto, que es el peso ideal al que querés llegar. Y una vez que tenés cerrada cuáles son las metas y el orden prioritario de estas, articulás este segundo eslabón. ¿Cómo te molesta o en qué te limita esto en relación a tu vida? Adicional a eso, ves si la limitante es individual o la ilimitante es colectiva, si hay una afectación económica o solo emocional, o algo que yo me gustaba hacer, como hacer, por ejemplo, trekking en montaña, ahora estoy limitado y no lo puedo hacer. Y de a poquito nos vamos acercando a la parte más importante, que es justamente la detección de qué tipo de emociones subyacen a esta limitante. Pero para eso te recomiendo que te tomes un pequeño respiro, que procesemos esta información y nos vemos en un par de segunditos.